¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Fidel no se pierde la hojilla. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Corazón de mi patria, Venezuela, esto es para ti. Chávez, hasta el 2000 siempre. Con sentimiento de mi corazón que invade mi emoción, a ti te quiero dedicar mi canto, porque te amo Venezuela. Una de mis metas es verte crecer, que cada hogar pueda florecer, la esperanza y la vida buena. Aceleras mi corazón, llevo en el alma el tricolor, por ti daría mi vida entera. Yo te amo Venezuela. Una de libertadores, luchadores triunfadores, por ti mi bella Venezuela. Corazón de mi patria, el hombre de Sabaneta Barina al mando, mi presidente Chávez comandando, el corazón de este pueblo que te quiere, hombre batallador que lucha contra la pobreza, derechos y deberes, de un pueblo que te aclama, una marea roja que ahora crece, crece y se derrama, con tu victoria si tu lucha constante, consigue tantos logros como tú. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunaíma, Cariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. También a través de www.noticiasmk.com y www.lahojillamk.com. Estamos recibiendo mensajes a través de la arroba La Hojilla en TV, arroba La Hojilla MKTV y arroba MK104, piso 9 FM. Yo estoy revisando los periódicos semanales. Bien. También estamos transmitiendo en Caracas a través de Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría, en Miranda Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave, Radio Paraipa 94.7 FM en San Antonio de los Altos. En Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monagas Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín. En Lara, Radio Misión Estéreo, 94.5 FM en el municipio de Simón Planas, Radio Cabudare, 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa, 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café, 104.9 FM en el municipio de Morán, Radio Crepuscular, 95.9 FM en la comuna Ataroa, en el estado Portuguesa, Radio Portugueseña, 97.1 FM en el municipio de San Rafael de Onoto y Portugueseña TV, Canal 3. En el estado Falcón, Radio Caribe Martín, 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire, 90.5 FM en Chichiriviche, Radio Pantano, 91.5 FM en Coro, en Nueva Esparta, Radio Cuinche, 103.9 FM en la península de Macanao. En el estado de Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina, 93.3 FM en El Tigre, Radio Líder, 96.3 FM en Puerto La Cruz. En el estado Carabobo, Radio Bicentenaria, 98.3 FM. En Bolívar, Radio Coroba, 89.3 FM en Caicara del Orinoco, Yaracuy, Radio Nirgüeña, 88.3 FM en Nirgua, en Sucre, Radio Urimare, 101.9 FM en Carúpano, Radio Caracuay, 90.9 FM en Huaca, en el estado Zulia, Radio Familia, 93.7 FM en Maracaibo, en Trujillo, RMT,
100.7 FM en Trujillo, Radio Cordillera en el estado Táchira, 90.7 FM, en Petare, Petare TV, Canal 60 UHF y por www.aporrea.org. Estoy leyendo acá, buscando lo que dice el señor Miguel Salazar. Creo que lo único bueno fue que publicó una entrevista que le hicieron a Otaiza en el año 2007. Pero lo demás es para salir corriendo. Henry Ramos Ayub dice: el gobierno quiere apagar el fuego con gasolina. ¿Qué más tenemos por acá? Dice por acá: asesinato de Otaiza, esta ha sido la noticia de la semana y muchos son los artículos que han aparecido en la prensa nacional. Este es quinto día. Nosotros queremos dar a conocer pequeños detalles sobre este personaje público y su historia. Estos 15 años, este hombre que actualmente era concejal del municipio de Libertador, escapó en varias oportunidades de la muerte, tal, pero no aparece aquí en secretos, ultra secretos, que dice por acá. Estaba buscándolo, pero no lo encuentro. Estaba buscándolo, pero no lo encuentro. Hoy salió Rodríguez Torres. Ajá. ¿Qué forma de matar? El salvajismo en el crimen de Otaiza, una rendición del crimen de los jóvenes en el Ávila. ¿Qué está pasando? Dice: ¿qué está pasando? Dios mío. La frase que brota de los labios de un familiar de Eliezer Otaiza descubre el drama de una sociedad alienada por la grotesca perversión y la sevicia en una delincuencia nacida para matar. Apenas el país se reponía del crimen desalmado de los jóvenes Jiménez y López en el Cerro del Ávila, hoy Guaraíra Repano, cuando aparece el asesinato del exdirector de la ICIP y presidente del Consejo Municipal de Caracas, Eliezer Otaiza. La forma como mataron a los jóvenes del Ávila parece salida del mismo manual de crueldad. Los jóvenes fueron golpeados, de rodillas le dieron un tiro de gracia. Parece que para la autoridad policial ese caso concluyó, no hacía el pesar y las lágrimas de su familia. Imagínense, está hablando de Otaiza y habla de otro asesinato. Ahora, ese escenario, ya les voy a explicar una cosa. Ahora, ese escenario delictivo nos muestra el asesinato de Eliezer Otaiza, un militar de vientre de los golpes, que finalmente los llevó al poder en hombros de Hugo Chávez y su proclama revolucionaria. Otaiza fue director de la entonces DICIP y debió tener en sus pasivos muchos enemigos a quienes le tocó investigar o acusar. Hace tiempo este militar de vida discutida, vean ustedes, sufrió un accidente al filo de la medianoche, regresaba a una larga velada cuando estrelló su moto. Él sobrevivió, pero en el sitio que da malherida, la joven que la acompañaba murió horas después. El exdirector sobrevivió a la justicia, que nunca le exigió cuentas. Ajá. Fue un accidente de tránsito y parece que no es delito en Venezuela. La máxima pena, si se concluye culpa del sujeto, es de 6 años. Imagínense, está hablando del asesinato de Otaiza. Eso habría sido el caso de Otaiza, según la expresión de un abogado penalista. Desde entonces Otaiza optó por un silencio frente a la opinión pública o bajo perfil. Muy pocos sabían de su destino y este cronista se enteró de su cargo ahora cuando la prensa reseña su tragedia. Imagínense, está muy bien informado el señor Hernández de Ultrasecretos de Quinto Día. Dice: su cadáver apareció tirado en un lugar de Baruta, su rostro irreconocible por la crueldad de sus asesinos, aquella humanidad conmovía. En la morgue finalmente lograron su identificación, le habían extirpado sus genitales, según ellos aquí. Una tortura sin compasión. La policía anunció la detención de uno de los supuestos criminales. Ese ha debido ser un crimen por encargo, como lo fue el de los jóvenes del Ávila, lo vuelve a recordar. Es la misma forma de matar. La industria delictiva ha prosperado con experticia y facilidad. Repito, dice aquí la industria delictiva. Un investigador y sociólogo me dijo que hay universidades, los jóvenes sin oportunidad de un ambiente promiscuo reciben su cátedra en pleno día. El título de sicario parece el destino sórdido de estos muchachos. Es condenable esta forma de venganza. Dice: su graduación va unida a la crueldad curricular. Su graduación, la de Otaiza, va unida a su crueldad curricular, dice Hernández. De allí han debido salir los despiadados que dieron cuenta de la vida de Eliezer Otaiza. Es condenable esta forma de venganza, de allí la exclamación: ¿qué está pasando, Dios mío?
El delito ha prosperado, las armas están en manos de criminales capaces de perforar una camioneta blindada. Otaiza habría sido seguido desde hace mucho tiempo hasta que en la madrugada cómplice abrió los puertos al asesino. Dice aquí lo que dice la policía, dice este de ultrasecretos, el señor Hernández. Pero para la policía, a Otaiza lo mataron los integrantes de la banda Los Menores, que opera en Baruta y en el Atillo, aunque dicen que no descartan la hipótesis de sicariato, se inclinan por el robo. Dicen el exdirector de inteligencia había dejado a un amigo en Baruta y decidió ir a Valencia. En la ruta fue interceptado por el grupo de menores de edad que lo asesinó. Fuentes distintas a la policía de investigación discrepan de la versión del CICPC. La forma como lo mataron no deja duda de un crimen por encargo. Henry Falcón, gobernador de Lara, lamentó la muerte de Otaiza. No más nadie, solamente Falcón. Dice, era una buena persona, inteligente, estudioso. Grupos juveniles del chavismo exigieron una investigación muy exhaustiva. Bla, bla, bla. Yo recuerdo siempre en detalle, un libro que luego fue película muy famosa, que se llamaba El Padrino, de Mario Puzo. Tiene una primera parte, una segunda parte y una tercera parte. Todas esas partes duran alrededor de 4 a 5 horas. Esas 3 películas. En la primera parte, cuando le tiran el atentado a don Vito Corleone, vean ustedes cómo se mueve la mafia, ¿no? Hay una discusión después que está don Vito Corleone, está en la clínica, Michael Corleone, el menor, va a visitar a su papá, se da cuenta que le retiran a todos los escoltas por orden de un capitán de la policía de Nueva York, que a su vez era asalariado de del otro grupo o la otra familia mafiosa que trató de matar a don Vito Corleone. Michael Corleone cambia de habitación al papá, baja y llega uno de un muchacho que era beneficiario de ese padrino de don Vito Corleone. Se ponen los dos allí, hacen pasar por escoltas, meten la mano así tal, y al ratito viene el capitán y le da un golpe que le parte la mandíbula a Michael Corleone, y Michael Corleone se va todo. En ese momento llega el abogado y dicen que el señor capitán de la policía no puede evitar que don Vito Corleone tenga escoltas dentro de la clínica donde está gravemente herido don Vito Corleone. Va luego, hay una discusión en la casa de don Vito, donde está su hijo Sonny, está su hijo Michael, está su consigliere, consejero, que el papel lo hacía Robert Duvall, y están discutiendo qué es lo que se puede hacer. Y Michael Corleone dice en esa reunión que hay que matar al capitán. ¿Por qué? Porque el capitán, piden una reunión, porque secuestran al abogado, piden una reunión en donde va a estar un mafioso, que es el que trató de matar a don Vito, llamado Solozzo, y van a hacer una reunión en donde Solozzo va a pedir que se hable, a tratar de negociar con Sony la distribución de drogas en Nueva York. Pero a esa reunión iba un capitán, y el tema era cómo matar al capitán, que era un capitán de policía, pero metido con la mafia. Michael Corleone dice que sí, que se le puede matar. La primera pregunta que hace Michael Corleone es, ¿tenemos prensa? Es decir, nuestra familia le paga la prensa. Tenemos una parte de la prensa a favor de nosotros. Y le dicen que sí, que efectivamente, que tienen prensa. Y Michael dice, no hay nada peor que un capitán de policía corrupto por la mafia. Entonces, lo mato,
yo lo mato, Michael Corleone lo dice, y luego que hagan una campaña en donde desacrediten a ese capitán, que efectivamente era mafioso. Pero la idea era matarlo y que el hecho de matar a un capitán de la policía en Nueva York, por más mafioso que fuera, se convertía en un peligro para las familias sicilianas o las familias mafiosas. Más o menos lo que pasa con estos periódicos. El EJ Hernández, que es el que escribe Ultrasecretos, sale a descalificar en ese artículo a Oteiza. ¿Cómo? Su currículum delincuencial, lo malo que fue Oteiza. La idea es descalificar a Oteiza en Quinto Día. En Ultrasecretos, pues por favor, Eliezer Oteiza parece muerto. ¿Qué hay detrás del fallecimiento? Él dice, no justificamos la venganza. No justificamos la venganza, pero pudo haber salido de allí, ¿verdad? Una muerte por encargo. Lo mandaron a matar los que estaban muy molestos con los que supuestamente Hernández en Quinto Día dice que a lo mejor Oteiza habría torturado cuando fue DC. O sea, es más o menos eso, ¿verdad? Es lo que yo entiendo aquí en Quinto Día. Descalificando a Eliezer Oteiza. Y estamos en un país dictatorial en donde se dicen esas cosas. Yo espero que este Quinto Día, sobre todo la columna Ultrasecreto, la haya leído el hermano de Oteiza. Porque el hermano puede, no sé, digo yo, el hermano puede demandar a Quinto Día y demandar al señor de Ultrasecreto, porque todo lo que él dice allí tienen que probarlo. Ahora, eso se lo dejamos a la familia de Oteiza, ¿verdad? Yo particularmente yo pienso que habría que demandar. Porque hay algo que para nosotros es como un monumento a la justicia. La verdad. La verdad a veces duele, ¿ver? La verdad duele. Pero yo creo que es el único elemento en el que nosotros nos debemos manejar. Voy a explicar por qué. Yo hoy estaba viendo al ministro Rodríguez Torres y hace un histórico, que lo vamos a pasar completo, hace un histórico de todo lo que se viene viendo en conspiraciones desde hace varios años. O por los grupos violentos de la extrema derecha, el de, como dijo el mismo ministro, el trabajar como Eudomar Santos. Mientras vamos viendo, vamos viendo, vamos viniendo, vamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras vamos avanzando, si la violencia cala en la población, seguimos con la violencia. Por eso ustedes ven, y es verdad lo que dice ahí Rodríguez Torres, por eso ustedes ven cómo las guarimbas continúan por esos grupos radicales, también porque tienen necesidad de seguir manteniendo a una CNN diciendo que Venezuela está en conflicto permanente, y a su vez manejan el tema del diálogo, de sentarse en las mesas de diálogo para conversar y decir que ellos no son violentos. O sea que hay una especie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, en donde la oposición se comporta de manera ambigua. Cuando decimos de manera ambigua es apoyar, aquí decimos que no queremos la violencia, pero cuando la señora Delsa Solórzano presenta un informe
en esa mesa de diálogo, y ese informe llega también a las instituciones tuteladas por los norteamericanos de derechos humanos, nos encontramos con que la señora, apágame ese televisor, compásme el favor, el de Globovisión, te agradezco. Ajá. Llega y nos encontramos con que Delsa Solórzano habla de las torturas y de las violaciones de derechos humanos cometidas por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, por la Guardia Nacional Bolivariana y por la Policía Nacional Bolivariana, que es la que ha sido encargada de mantener, por lo menos de ir controlando las guarimbas. Eso en primer término. Nos encontramos con una oposición que se hace la pendeja mientras siguen muriendo personas. Aquí está Otaiza muerto. Pero a su vez utilizan a sus medios de comunicación, porque no es el único, ¿verdad? En el caso del señor Miguel Salazar, dice que no hubo torturas, o sea, le dijeron pues que no hubo torturas y que las escoriaciones se las haría en el momento en que cayó al barranco. O sea, ni siquiera es que lo tiraron. Lo cierto es, el 19 de abril, si no me equivoco, yo hice un programa, y fíjense, hoy lo estuve viendo, saqué una parte del programa, hice un programa en donde nosotros hablábamos de una conspiración en varios frentes, siempre tutelada por los norteamericanos y en este momento en manos de Uribe. No me peleé. Nosotros lo dijimos acá. Nosotros dijimos, Uribe tiene el control ahora mismo de la violencia, tiene el control ahora mismo de esta nueva fase que nos enseña los colmillos y en donde Eliezer Otaiza sale muerto. Que me disculpen todos los analistas o los que vengan con eso que llaman delitos o inseguridad, violencia delincuencial. Pero incluso ese asesinato que refleja el señor Hernández, ese doble asesinato que hicieron en el Guaraíra Repano, también puede ser considerado, y es bueno que se haga la investigación, después que el presidente Nicolás Maduro habló, y habló muy claro, de los elementos delincuenciales utilizados para hacer asesinatos selectivos. Cuando hablo de asesinatos selectivos, es la nueva fase que está en proceso. Lo dijimos hace poco. Recordemos que en esa oportunidad María Corina Machado fue haciendo un recorrido por toda Venezuela. No por toda Venezuela, sino en los sitios en donde las guarimbas estaban fuertes. Y recordemos que cada uno de esos sitios donde ella tocó, hubo muertos. Pero hay otra cosa interesante que aparece en el informe de Rodríguez Torres. Aparece Salas Romer, el viejo. Aparece Antonio Ledesma de nuevo. Aparece Jabú. Y recordemos que el señor Julio Rivas es Sigüí de Salas Romer el viejo. Y aparece Jabú, aparece Lorenzale, aparecen una serie de personajes, todos entrenados en lo que llamó ayer el señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, llamó insurgencia armada. Yo voy a repetir una frase que me dijo Juan Carlos Otaiza, hermano de Eliezer Otaiza. Me dijo, yo lamento que haya sido con mi hermano, que con la muerte de mi hermano, que esto suceda.
pero aquí se acabó la ingenuidad. Y cuando decimos que se acabó la ingenuidad es que nosotros tenemos que hablar con la verdad. Con la verdad, decía Chávez, ni ofendo ni temo. Con la verdad por delante, ni ofendo ni temo. Activaron un nuevo plan. Ese plan no está activado desde ahorita, está activado hace ratito. Ya nosotros lo veníamos advirtiendo hace rato. Pero hay otro problema que salta allí, y creo que es un problema, para mí es un problema, creo yo, una autocrítica que nos tenemos que hacer. Dentro de ese informe detallado que ha hecho el ministro de Interior, el ministro del Poder Popular, de Interior y Justicia, o Justicia y Paz, hay una debilidad. Hay una debilidad. Si tenemos todo en las manos, si hay una investigación en las manos, ¿por qué nosotros tenemos que presentar ese informe antes de que estos sujetos que aparecen allí como impulsores de la violencia no hayan sido ya, por lo menos, denunciados en la fiscalía y denunciados ante tribunales, y por lo menos deberían estar presos? Esa es nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque uno de los periodistas, creo que fue el de Últimas Noticias, le hizo una pregunta a Rodríguez Torres que me pareció bien interesante. Ajá, ¿y qué van a hacer ustedes con estos señores? Porque ustedes acaban de mencionar a Sara Romer, Antonio Ledesma, María Corina Machado, Julio Rivas, Loren Salé y otros tantos más. Y la pregunta es si estos señores están involucrados en un plan conspirativo para derrocar el gobierno revolucionario, para derrocar al presidente Nicolás Maduro, y tenemos las bases legales sustentadas en ese estudio o en esa exposición que se hizo allí, porque esos carajos están libres. A mi modo de ver, a mi juicio, creo, y aquí es donde viene la verdad siempre por delante. A mi juicio eso es una debilidad del Estado revolucionario. Una debilidad. Porque hasta ahora, según declaraciones de la fiscal, nosotros tenemos 100 y pico de detenidos ya procesados por actos vandálicos, procesados otros por homicidio, procesados otros por destrucción de la propiedad, procesados muchos así igualito como hicieron hace poquito, entraron, quemaron 7 autobuses, ¿fue que quemaron? 11 autobuses que quemaron. Se ubican a los operadores o ejecutores. ¿Y a los que mandan? ¿Dónde están? A mí eso fue una debilidad. Podemos exponer todo un plan conspirativo. Podemos decir todo lo que está sucediendo. Tenemos las pruebas, pero tienen que haber presos. Tienen que haber presos. Si no hay presos, entonces ¿para qué hacer todo un estudio desde el año 2006, 2004, desde donde sea, desde donde partió? ¿Para qué hacer completo todo un estudio si al final no están presos? Repito, lo que nosotros estamos enfrentando en este momento no es juego de carrito, ni juego de metra,
ni estamos jugando con un volador. Lo que expuso ahí Rodríguez Torres es gravísimo. Y cuando hablamos de grave, estamos hablando de todo un Estado paramilitar que funciona con el señor Uribe al frente. Fíjense ustedes qué terrible que sea Uribe, expresidente mercenario, experto en falsos positivos, narcotraficante, ojo, reseñado por la DEA, que entra a Estados Unidos y sale como le da la gana, y que ese señor esté manejando los hilos de lo mismo que yo comencé señalando, que es una novela de mafiosos. Y que los señores de la oposición, que están ahora mismo sentados en una mesa, y tenemos por allí a Henry Ramos Ayú diciendo que están apagando la violencia con gasolina. Habría que preguntarle a Ramos Ayú, que es miembro de esa mesa de diálogo, qué quiere decir con eso. Si no hay preso, tenemos a los mismos, o vamos a ponerlo de esta manera, si no hay presos, tenemos al mismo tanque pensante actuando. Porque sicario, ya nosotros dijimos de dónde iban a sacar los sicarios, nosotros lo dijimos, que iban a sacar los sicarios de las cárceles nuestras, o en su defecto iban a traer paramilitares, nosotros lo hablamos ya. Eso no es nuevo. Que tienen una lista de ejecutables, igual con lo que pasó en Colombia, con los grupos políticos progresistas que allí se iban conformando, fueron matándolos uno por uno. Surgía otro líder, lo mataban, surgía otro líder, lo mataran, hasta que al final terminaron exiliados allá en Noruega, algunos en Holanda, bien lejos de la mano negra del señor Uribe, de los paramilitares y de toda la godarria y toda la oligarquía colombiana. El tema es ese. Esto que nosotros estamos viendo, guerra de baja intensidad, lista de ejecutables, es el inicio. Ya no hablemos de terrorismo, porque el terrorismo ya viene desde hace rato. Entrar con encapuchados y meterle candela a 11 autobuses, eso es terrorismo. Lo que pasó, por ejemplo, en Colombia con los carros bombas, nosotros presentamos unos audios hablando de carros bombas. La oposición, bien, gracias, lavándose las manos como Pilato y haciéndose los pendejos. Van a la mesa de diálogo, se sientan en la mesa del diálogo y comienzan a exigir. Nos acusan a nosotros de violar los derechos humanos. Resulta que según la legislación, lo dijo el mismo Rodríguez Torres, el Estado es el único que viola derechos humanos. ¿Y ellos qué carajo están violando? Según la legislación internacional, el Estado es el único que viola los derechos humanos. Le preguntamos a la gente, y cuando te queman 11 autobuses, ¿qué es eso? Ah, es un delito. Y resulta que esos ejecutores que tienen a un amo atrás, que les está un tirititero atrás, que los está ordenando, que los está acomodando para atacar, y esos señores son mencionados allí, en esa rueda de prensa, en consecuencia, digo yo, no sé. Si nosotros hablamos de justicia, tenemos que entender que en el momento en que se están mostrando pruebas al país, tienen que haber detenido. Con la verdad, no ofendo ni temo. Y conste, les voy a decir algo. He visto al presidente Nicolás Maduro, en verdad, en extremo preocupado. Y avalo esa preocupación, yo también lo estoy. Porque hay muchas formas de hacer terrorismo.
nos están trayendo un fenómeno de un país que ha sufrido las 1001 consecuencias del paramilitarismo. El tema es ¿hasta dónde? El tema es ¿qué capacidad tienen ellos acá adentro? El tema es quiénes son los operadores, porque los operadores, en el caso de los paramilitares, que los permitieron sí, pero los operadores no son, perdón, los que mandan no son ni Salas Romer, ni Ledesma, ni María Corina, ni Leopoldo López, ni el Pajulio, ni el Lorenzalé, ninguno de ellos. Ellos son los financistas, los impulsores, los tapadores de ese crimen. Ellos son los que están tapando esos crímenes. Pero quien realmente está trabajando, quien tomó el control, lo repito nuevamente, mientras aquí la Mesa de Unidad Democrática, lo que ellos llaman Mesa de Unidad Democrática, se debate deshojando la margarita para ver quién es el líder que más o menos podría representarlo y haciéndose los ambiguos y los pendejos delante de la violencia y los muertos, es Uribe. Uribe. Y que conste, la oposición en este país sabe el costo político que tiene esta operación de falsos positivos, esta operación criminal de parte de Uribe. Ellos lo saben. Y tanto lo saben que ya ni siquiera hacen nada por pararla. Yo no diría tanto por temor, yo diría porque ya para ellos es una necesidad que el gobierno sea derrocado. Y es una necesidad porque simple y llanamente ellos están muertos. Políticamente hablando, no tienen control ninguno para hacer política, la política normal. No tienen ningún tipo de control. Y ahí están Uribe manejando a los paramilitares, manejando esa lista selectiva que hay de ataque para matar líderes, para matar a gente en la calle. Con Otaiza ya lo hicieron, ¿ves? Y con Otaiza mandaron el primer mensaje, esto es lo que te va a ocurrir. Hoy dijo Rodríguez Torres una cosa que me pareció bien interesante. Rodríguez Torres dijo hoy que los signos de tortura que tenía Otaiza era porque algo sabía. ¿Qué sabía? Eso lo dijo Rodríguez Torres. Vamos a ver su declaración completa, creo. Vamos a tratar de verla. Bueno, si hay que cortar a las 12 de la noche, se corta a las... Se pasa en 6 minutos. Bueno, vamos a verla, pues. Ruédala. Prepárense. ¡Cuidado! Después de muchas labores de inteligencia, todo el tiempo o permanentemente trabajando por la seguridad del Estado, es muy fácil entender, determinar, señalar cuáles son los dos objetivos principales que tiene el gran imperio, los Estados Unidos, contra nuestra nación, contra Venezuela. En primer lugar, estos son dos objetivos políticos estratégicos. Impedir la propagación continental del ideal bolivariano, eso es vital, es fundamental para los Estados Unidos, y apropiarse y controlar la reserva petrolífera más grande del planeta. En función a esos dos grandes objetivos que se definen dentro de los objetivos permanentes del Departamento de Estado y que van contra el Estado venezolano, contra la nación venezolana, se empiezan a desarrollar acciones. Y uno se pregunta a veces, y hay venezolanos que a veces no lo entienden, no lo comprenden y creen que esto es ficción. ¿Por qué establecer estos objetivos? ¿Por qué hablar de impedir la propagación continental del pensamiento bolivariano? En primer lugar, porque si hacemos un poquito de historia, después de la caída del muro de Berlín y que desaparece la Unión Soviética
aparece aquella tesis del pensamiento único, del fin de la historia y el último hombre, de que todos los países del mundo iban avanzando hacia el neoliberalismo. Y aparece también un país pequeño, caribeño, latinoamericano, petrolero, que le señala al mundo que hay otro rumbo posible y que hay otra forma de construir la sociedad. Que un país como el nuestro, que siempre fue neocolonizado por los Estados Unidos, que siempre fue incondicional, sus gobiernos fueron incondicionales con las decisiones de los Estados Unidos. Llegamos a venderles el petróleo a $6, $7 el barril. Hacíamos exactamente lo que ellos querían y disponían. Y que desde un país como este haya insurgido un movimiento bolivariano y haya propuesto al país y al mundo una nueva forma de ver la sociedad y de construir un nuevo modelo de sociedad con valores distintos, con una ética distinta y con una lógica diferente, indudablemente es prácticamente un desafío al país más poderoso del mundo, que señalaba que el camino era una sociedad neoliberal. Y aparte de eso, aparece en Venezuela la faja del Orinoco, pues. La faja del Orinoco, que tiene la reserva petrolera más grande de todo el planeta. E indudablemente los Estados Unidos es uno de los más grandes consumidores energéticos del mundo, y ahí al alcance de su mano siempre tuvo el control del petróleo venezolano y quisiera mantener el control sobre la faja, e indudablemente surge, repito, un gobierno rebelde, un gobierno que no acepta esas condiciones, que declara la soberanía como un principio fundamental, y eso nos convierte pues, en un objetivo político inmediato, estratégico de esa gran potencia. A partir de esos objetivos que establece el Departamento de Estado norteamericano, se definen dos caminos para atacar con mucha fuerza a la revolución bolivariana. No solamente a las personas que lideran la revolución, en principio nuestro comandante Hugo Chávez, sino a la revolución como proceso bolivariano. Y definen dos líneas de acción inicialmente, que son atacar a Venezuela por el tema de los derechos humanos, acopiar información que ellos obtienen a través de lo que llamamos nosotros en algunos casos sus procónsules. Ejemplos de ello tenemos a Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado, Diego Arria y muchos actores políticos más. Ellos empiezan a copiar información donde, manipulando esa información, hacen ver al mundo, o tratan de hacer ver al mundo, de que en Venezuela se violan permanente y constantemente los derechos humanos. Ejemplo de eso, yo tengo por aquí un informe que un amigo de la MUD me envió hace poco, de fecha 30, está nuevecito, que lo escribe Delsa Solórzano. Ellos pretenden elevar estos informes a varias instituciones internacionales, donde señalan que las fuerzas de seguridad actúan, se empeñan junto con grupos paramilitares. Cosas como esas dicen ellos al mundo, irresponsablemente y sin ningún tipo de pruebas, y permanentemente acusan al Estado venezolano ante organismos internacionales, y tienen un bufete en los Estados Unidos que se encarga de ir recopilando todo, armando expedientes para ir aportándole información al Departamento de Estado que le permite en algún momento tomar decisiones políticas e inclusive militares contra Venezuela. Y la otra línea de ataque viene por el tema del narcotráfico y el terrorismo, donde señalan de manera irresponsable a altos funcionarios del gobierno, de la revolución, de estar implicados en actividades terroristas o de financiamiento al terrorismo y en actividades de narcotráfico, con indudablemente intenciones de fortalecer esa matriz de que en Venezuela hay un Estado forajido. Bajo esos términos y con esa excusa han invadido otros países, utilizando métodos de las guerras modernas de hoy, de las guerras contemporáneas, como lo que llaman unas guerras de cuarta generación, utilizando contratistas, utilizando mercenarios, en fin, bajo el argumento de un Estado forajido construido desde el ataque a los derechos humanos e involucrando a Venezuela en temas de narcotráfico y terrorismo. Ellos van creando la excusa necesaria para poder atacar a nuestro país. Yo voy a
hacer un rápido pasaje por una serie de acciones previas a lo que estamos viviendo hoy, que se pensaron, se diseñaron en el exterior y para su desarrollo han utilizado grupos juveniles, grupos estudiantiles, delincuentes, todo tipo de personas para tratar de dar al traste con el gobierno revolucionario. Y aquí vamos a entrar en temas que ya lo hemos tocado en otras ruedas de prensa, pero que es necesario recalcar y mostrar hoy algunas otras conexiones, nombres, personas que participaron en aquellas movilizaciones, que participaron en aquellas actividades y que hoy por hoy también están involucrados en toda esta actividad que hemos visto en Venezuela en los últimos meses. En primer lugar, estamos partiendo de lo que dieron a llamar ellos mismos la fiesta mexicana. Eso, algunos inclusive en una oportunidad que presentamos ese informe aquí, lo tomaron a chanza, ¿no? Lo tomaron a juego. La fiesta mexicana fue una actividad que se realizó en México, por eso le ponen ese nombre. Lo de la fiesta indudablemente es un nombre que le colocan a la actividad para tratar de ocultar la realidad de la actividad, y en esa actividad participaron importantes líderes de los movimientos juveniles y estudiantiles que hoy por hoy estamos viendo nosotros conduciendo, activando y ejecutando acciones violentas en diferentes partes del país, que afortunadamente han sido derrotados, pero que continúan de alguna manera buscando la forma de mantenerse en la calle. En esa actividad participa un ciudadano llamado Gustavo Tobar Arroyo. Ya ustedes van a ver en una lámina posterior que es uno de los grandes articuladores, es uno de los grandes organizadores, consigue el financiamiento, vamos a ver a través de quién, vamos a ver con quién se retrata, con quién se reúne. Ahorita vamos a ver una foto que señala bastante bien quién es ese personaje, que él se presenta como un defensor de los derechos humanos, se presenta como el presidente de una fundación dedicada a los derechos humanos. En esa actividad de México participó Gustavo Tobar Arroyo, Daniel Ceballos, Lester Toledo, Freddy Guevara, David Smolanqui, unos generales de la Plaza Altamira, y tuvo Gaby Arellano, una cantidad de jóvenes que estamos viendo hoy nosotros, Vilca Fernández, que vemos hoy en la calle, haciendo constantemente desmanes violentos contra la ciudadanía y contra el Estado. Eso en el mes de octubre del año 2010. ¿Qué aprenden ellos allá? A ellos les llevan unos instructores del movimiento OCPOR, que es un movimiento que ha participado en actividades conspirativas para aplicar lo que llaman el manual de Jean Char, el golpe suave. Si ustedes ven las clases que ellos les dan, que tenemos nosotros en los informes, está todo basado y fundamentado en ese manual, en todas las actividades que él establece cronológicamente que hay que ir cumpliendo para derrocar un gobierno. ¿Cuál es el fin de esa actividad? Lo vamos a ver en un informe que les voy a leer algunos trozos ahorita de lo que se hace después que regresan de México. En marzo del 2012 empiezan a desarrollar lo que llaman el Plan País. Ese es un plan que es anexo a toda esta actividad, que lo desarrolla Humberto Prado. Humberto Prado, con una ONG que se dedica, entre comillas, al derecho de las personas que están privadas de libertad, empieza a promover en los distintos centros penitenciarios las huelgas de hambre, protestas permanentes, protestas violentas, para que mientras JABU, Movimiento 13, Operación Libertad, todos estos grupos están en la calle tratando de desestabilizar, tratando de generar la máxima ingobernabilidad posible, ellos estén en las cárceles también causando otro foco de violencia en el país. Después, en abril del 2012, hay un encuentro entre las ONG y los jóvenes estudiantiles de la oposición, donde participa también Tamara Sujú, todos la conocemos, Gonzalo Imiop, Enrique Terhorst, Loren Salet, todos los integrantes de JABU, Operación Libertad, Violencia Callejera. Es lo que planifican ahí, violencia callejera para derrocar al gobierno. Ahorita les voy a leer un informe sobre JABU completo para que vean qué es lo que se trata en los campamentos de JABU, que también vamos a ver algunas fotografías. Si ustedes ven la lámina, agarra este micrófono aquí un momentico. Si ustedes ven esta lámina,
en primer lugar, tenemos elementos que señalan el financiamiento de la NET, Freedom House, Canvas, el AEI y OTPOR a esta organización. Tenemos la demostración de las conexiones que existen entre Otto Reich y elementos como Gustavo Tovar Arroyo, que es el gran articulador de todo este movimiento. Gustavo Tovar Arroyo tiene comunicaciones permanentes también con el expresidente Vicente Fox de México y tenemos demostraciones de su contacto permanente, y él viaja permanentemente a Miami, allá se reúne con Eligio Cedeño aporta financiamiento para todas las movilizaciones al exterior que tengan que hacer para preparar a la gente. En esa fiesta participa, repito, la gente de Operación Libertad, donde está Vilca Fernández, Jabú, donde está Julio Rivas, el Movimiento 13, donde está Gaby Arellano, y elementos de voluntad popular como Daniel Ceballos, David Molaki, Manuela Bolívar y Freddy Guevara. También participa John Goicoechea. ¿A qué llegan ellos en esa reunión de México? En primer lugar, que hay que aplicar el manual, y hacen un resumen de 50 pasos fundamentales que tienen que aplicar para derrocar el gobierno del comandante Chávez para el momento, y que tienen que buscar un líder único que asuma que todos esos grupos que son de una tendencia realmente anárquica, que todos esos grupos puedan actuar de manera unitaria, y es cuando seleccionan a Leopoldo López como el elegido para dirigir las operaciones violentas, las actividades violentas de todo este movimiento. Luego, en abril del 2013, viene la violencia postelectoral, 11 fallecidos, se llama La Calle, lo conocemos, para iniciar lo que llamaran el encendido de las calles para tratar de derrocar al gobierno. El 24 de abril de 2013 es capturado Timothy Hale en Venezuela. Ustedes también tienen la información, lo conocen y saben que estaba operando con todos los estudiantes que tenían campamentos en diferentes puntos de la ciudad para la protesta. Es un ciudadano que está preparado en materia de inteligencia, y la misión era tratar de crear confrontación entre grupos afectos al gobierno contra los grupos estudiantiles que estaban en esos campamentos. Y entre enero y abril empieza lo que llaman el plan La Salida, que ya lo hemos visto, que termina en todo este tema de la guarimba. Pasa a la siguiente. Fíjense, aquí tenemos pruebas de lo que le estamos diciendo, elementos que vinculan a Tovar Arroyo, por ejemplo, con Gonzalo Imiop, ¿no? Vemos a Tovar Arroyo en un carrito por allá con el expresidente Vicente Fox. Aquí vemos a Tovar Arroyo, esta foto interesante, porque vemos a Tovar Arroyo con Jean Sharp. O sea, no es que estamos diciendo que es que ese manual, no, ese es el manual que ellos utilizan en varias partes del mundo, incluyendo Venezuela, para entrenar a muchachos y conducirlos a las acciones violentas que hemos visto aquí en Venezuela. Y aquí vemos el seleccionado en la fiesta mexicana, esta fiesta de la toma allá, para conducir, poder unificar a esos grupos radicales para tratar de derrocar al gobierno, en este caso Leopoldo López, siempre con ese problema que tiene ahí en los ojos, ¿no? Pasa a la siguiente. Aquí vemos, bueno, mire, aquí estamos viendo también al amigo Carlos Vecchio, ya ustedes saben, Voluntad Popular de nuevo, María Corina Machado, que es esa sombra que por donde va pasando va incendiando y dejando escombros, y aquí vemos a el conocido Federico Rabel también con este caballero Gustavo Tovar Arroyo. Él después sale diciendo, seguro va a salir diciendo que es que la tenemos agarrada con él y que es lo que hace poemas y poesía. Sigue. Y esta es la foto, bueno, la joya de la corona con Gustavo Tovar Arroyo. Pues. Gustavo Tovar Arroyo con el que aparece en todas las quinielas de todas las actividades contra Venezuela, que se llama Álvaro Uribe Vélez. En todas esas actividades aparece este caballero, porque él se ha puesto como un objetivo hasta personal derrocar, acabar con la revolución bolivariana. Sigue. Lamentablemente yo le voy a regalar un resumen de esta lámina porque aquí creo que no la van a poder ver bien, pero si nosotros le puedo nombrar las personas con las que se conecta permanentemente Tovar Arroyo por teléfono, que es lo que ustedes están viendo ahí. Gustavo Tovar Arroyo, esto es una lámina de conexiones que llamamos en términos de inteligencia, es
una forma de analizar cómo se conectan, cómo se unen, cómo se mueven. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Gustavo Tovar Arroyo llama permanentemente a Leopoldo López e inmediatamente después de la llamada a Leopoldo López, estos llaman a David Molanqui, a Roderick Navarro, a Manuela Bolívar, a John Goicoechea, que ustedes lo vieron todo en el tema de la fiesta mexicana. Entonces este es un plan que se viene haciendo y que nosotros hemos venido siguiendo permanentemente. También vemos cómo Gustavo Tovar Arroyo se comunica directamente con Jean Char a través de unos teléfonos que tenemos ahí señalados, con Eligio Cedeño, tiene una cantidad importante de llamadas, y a su vez Eligio Cedeño se comunica con Vicente Pugliese y con un señor que se llama José Antonio Colina, que si ustedes saben quién es José Antonio Colina, es un oficial retirado de la Guardia Nacional que puso las bombas en la embajada, en los consulados de Colombia, en el consulado de España, en aquellos tiempos de la mesa de diálogo y en el edificio Caracas Teleport, cuando estaba en ese momento vicepresidente, creo, José Vicente Rangel, conduciendo las mesas de diálogo. Este señor, que ahora se comunica permanentemente con Eligio Cedeño, fue quien colocó las bombas en esos sitios. Y también tienen comunicaciones con gente de la PNUD, de la OEA, con Gaby Arellano, con Loren Salé, con Vilca Fernández, con Julio Rivas, todo lo que estamos viendo nosotros que se reunieron en México para preparar estos planes. También hay otros actores importantes aquí con los que se comunica, pero bueno, ahí ya ustedes pueden ver que esto que está ocurriendo no es un hecho espontáneo, no es que la gente salió a protestar porque, bueno, faltaba la harina de maíz o porque no consiguieron el aceite, que puede generar alguna protesta, pero que el venezolano siempre lo hace en los marcos de la legalidad y de la constitucionalidad. Hay un bufete en los Estados Unidos, acuérdense que les venía diciendo que el ataque obliga a que los Estados Unidos, el Departamento de Estado, tenga a alguien dedicado permanentemente a armar un expediente que justifique, esa es la justificación necesaria, que justifique una intervención de cualquier tipo sobre nuestro país. ¿Qué bufete está desarrollando esas actividades en los Estados Unidos? El bufete de este señor llamado Hugh Cárdenas, que es un individuo con mucha influencia en Miami, en Washington, que tiene un equipo ligado a la derecha más extrema de los Estados Unidos. Puede pasar la siguiente, por ponerles un ejemplo. En su bufete está el esposo de Ileana Ross Lehtinen. Déjame verlo aquí, que aquí lo veo más claro. En el bufete de este caballero, que trabaja mucho para el Partido Republicano, está Dexter Lehtinen, que es el esposo de Ileana Ross Lehtinen, y ustedes ya han escuchado las posiciones de Ileana Ross contra Venezuela. Están personas como Tom Schultz, que posee una gran experiencia en litigios de materia pública, y otras personalidades que es bastante amplio la cantidad de personas que participan en esto, y tienen permanente también asesoría de Roger Noriega para efectos Venezuela. Este bufete es el que se encarga permanentemente de estar armando el expediente que justifique una acción contra Venezuela. Desde ese año 2009, nosotros hemos visto infinidad de actividades. Entonces yo, cuando veo este informe de Elsa Solórzano, que dice que el Estado venezolano articula con grupos paramilitares, es como que tratan de torcer la verdad. Por eso les decía que tenemos que hablar de la verdad, tenemos que hablar con la verdad. ¿Quiénes han traído paramilitares a Venezuela? No olvidemos Daktari. Ahorita en 7 días cumplimos 10 años del caso Daktari. En su momento eso lo convirtieron en un chiste, lo convirtieron que era un montaje del gobierno, que si los paracachitos, inventaron cualquier cantidad de cosas, pero el juicio a esos paramilitares fue abierto. Ahí que todo el que quiso entrar entró, y ellos clarito explicaron cómo vinieron a Venezuela y qué vinieron a hacer en Venezuela. ¿Quiénes estaban en esa acción subversiva? ¿Quiénes de verdad trajeron paramilitares a Venezuela? Bueno, ahí están algunos. Ahí está Alfredo Peña, que era el alcalde mayor. El que en ese momento era el jefe de seguridad ciudadana era Iván Simonovis, y el equipo de seguridad ciudadana de la alcaldía mayor que dirigía Alfredo Peña tenía 4 patrullas de la Policía Metropolitana permanentemente protegiendo el campamento Daktari.
Eso está en todas las declaraciones, están los nombres inclusive de los funcionarios de la Policía Metropolitana que eran encargados de proteger el campamento. Simonovi era el secretario de Seguridad Ciudadana, pues, y vemos cómo hoy lo defienden permanentemente. La policía de Baruta, la policía de Latillo, sobre todo la policía de Latillo. Aquí hay un personaje, señores, que todo no aparece por ningún lado, pero su mano siempre está detrás de todo esto, que se llama Salas Romer, el viejo. Salas Romer es el que financia, organiza, potencia el movimiento Jabú, que es un movimiento extremista. Ese caballero Salas Romer tiene vínculos, unos vínculos algo así como neocoloniales, con la familia Mendoza. Les recomiendo que estudien esa historia, cómo se vincula los Salas Romer con los Mendoza en Valencia. Esos vínculos los vemos nosotros en todas estas actividades y nos llama la atención de que él no aparece por ninguna parte. En este caso, fíjese estos personajes. Robert Alonso, que es el que trae el manual de la guarimba a Venezuela y lo distribuye. Y entonces le suman a los pasos que narra Jim Char el manual de la guarimba, ¿no? Vive en Miami, obviamente no vive en Venezuela, ni creo que venga. Si viene aquí, le espera una fría celda seguramente. Vuelve a aparecer otra vez Álvaro Uribe con Jorge Noguera. Jorge Noguera en aquellos tiempos era mi homólogo. Él era el director general del DAS y está preso por narcotraficante y paramilitar. Él era mano derecha de Álvaro Uribe. ¿Y por qué sabemos que Álvaro Uribe tiene la mano metida en esto? Porque lo declaró el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, en una declaración en los Estados Unidos, que él mandó a esa gente para acá por instrucciones del presidente Álvaro Uribe. Seguimos. Fíjense el campamento de Jabú. Y aquí le voy a leer unos extractos, y disculpe que me alargue un poquito, lo que pasa es que aquí se maneja tanta información que a veces resumirla es un poco difícil. Este campamento de Jabú se realiza con cierta frecuencia en distintas partes del país. Yo traje un informe de cada campamento de Jabú. Nosotros hacíamos un informe porque teníamos cómo acceder a la información de las exposiciones, de las conferencias, quién eran los conferencistas, de qué hablaban, qué misiones les daban, etcétera. Ese campamento, esta es una de las fotos, por ejemplo, de uno de los campamentos de Jabú, donde están recibiendo introducciones, miren su franelita de Oxford. Ahí le estaban dando clases sobre el manual de Jim Char, esa es la clase que le dan. Le voy a leer algunos párrafos de este informe del año 2011, de un campamento de Jabú. Este informe devela información confidencial, pues la hacen desde adentro, de los lineamientos desestabilizadores dictados durante la realización del segundo campamento del movimiento estudiantil Juventud Activa Venezuela Unida, Jabú, en la finca propiedad del diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Curupe. En esa finca se realizó, en este caso, el segundo campamento de Jabú. Objetivo del campamento, eso es lo primero que le dicen a ellos allá. El objetivo del campamento, sacar al presidente Chávez del gobierno. Ellos nunca han jugado a la democracia. Esa es la clase que le dan ahí en ese campamento que ustedes están viendo ahí. Hay fotos del campamento que no podemos mostrar por razón del horario. ¿Quiénes participan? Eso lo decimos al final. Desarrollar la estrategia para dar culminación a la Operación Libertad. Entonces ahí vemos cómo se va uniendo Operación Libertad, hasta Loren Salet y todo ese combo, Jabú, Movimiento 13, vinculándose después de la actividad que se hizo en México. Desplegar una gira nacional para hacer campamentos. ¿Le suena campamento algo, no? Una gira nacional y desarrollar campamentos con huelgas de hambre en distintas partes de las ciudades. Captación de gente en las comunidades, en las universidades. Hay que estar alerta con la custodia de los campamentos. Lo estoy leyendo que aparece en este informe de inteligencia. Mes de junio. Activar con huelgas de hambre a los reos de los centros penitenciarios. Aquí está. Son objetivos que les daban a ellos en sus campamentos. Y mientras tanto, Jabú se desplegaría en las distintas defensorías del pueblo. Todo eso lo vimos ocurrir. Y dar
un segundo golpe al gobierno nacional para debilitar al presidente Chávez antes de las elecciones. Ponen aquí, no descartamos la posibilidad de realizar acciones de protesta el mismo día de las elecciones. Aquí ellos han ido logrando ya ellos unificar todos estos movimientos radicales. Financiamiento, aparece el diputado Freddy Curupe manejando recursos para estos campamentos de Jabú. Fíjense lo que dice aquí, vinculaciones del movimiento Jabú a través de Julio Rivas. Tienen contacto, comprobado lo tenemos, a través de un representante de la Embajada de los Estados Unidos con ese gobierno. Ese señor se llama Robin Meyer, con la finalidad de agilizar la aprobación de su visa, ya que sostendría una reunión en Estados Unidos para el 8 de febrero con el banquero venezolano Eligio Cedeño, debido a que éste le estaría programando a Rivas algunas reuniones con actores políticos de alto nivel, agrupaciones de los derechos humanos y miembros de la prensa internacional. De igual forma se conoció que desde el mes de enero de 2011, en el marco de la primera huelga de hambre estudiantil realizada por activistas de Jabú, Julio Rivas estuvo en contacto, y aquí aparece otro de los cerebros de esta oposición radical, con Pedro Burelli. Pedro Burelli es un analista que tiene oficinas en Washington, hijo del ex canciller Miguel Ángel Burelli, para que éste le facilitase la coordinación de encuentros con organismos internacionales, con Santiago Cantón, con Vivanco, con José Miguel Insulza, etcétera. Y dice, es de resaltar que los gastos del viaje para estas reuniones, cosa que logramos comprobar, lo estaba asumiendo Eligio Cedeño y una organización llamada Libérenlos Ya. Por otro lado, se obtienen los últimos movimientos migratorios, que él sale de ahí para México. Entonces aquí hablan de las huelgas de hambre como formas de presión. Ustedes se acuerdan que se cosían la boca, se cosían un pedacito, pero se la cosían, ¿no? Y lo hacían en público para presionar al gobierno. Habla, por ejemplo, desarrollar una situación similar a los países de África, el Medio Oriente, Libia, Egipto, Yemen, crear condiciones propicias que pudieran materializar un estallido social, desarrollar matrices de opinión sobre temas álgidos que toquen la susceptibilidad del colectivo, buscando apoyo de grandes artistas reconocidos. Ya ustedes lo vieron, ¿no? Este plan viene hecho desde hace bastante tiempo y se conocía el desarrollo del plan. Se avisora el incremento del calentamiento de calle, hay que ir a la guarimba. Todas estas tareas están insertas en el manual de lucha no violenta, de resistencia pacífica de Jean Sharp, y aquí viene un poco de nombre de los que participan en esos campamentos. Feder Álvarez, Ricardo Sánchez, Wilmer Zabaleta, Diego Charifker, Víctor Ruz, Liliana Guerrero, Dayana Iguazay, Carlos Hidalgo, José Manuel Olivares, Andrea Velandria, José Rojas, Pablo González, Ciro Vladimir León, profesor de la UCB, ese Pablo González, presidente en ese momento presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela, José Rojas era presidente de la FC UPEL, Andrea Velandia del Centro de Estudiantes de Contaduría, José Manuel Olivares es candidato a la Asamblea Nacional, Carlos Hidalgo es un bibliotecólogo, Dayana Iwasaki, consejera de la Facultad de Medicina de la UCB, bueno, y cada uno de aquí tiene descritos sus perfiles. De igual manera, y bueno, aquí están colaboradores en cada uno de los estados con esta organización para lo que estamos viendo hoy. Nombres, por ejemplo, Estado Carabobo, Julio Rivas, Loren Salet, Ulises Rojas, Marian Singh, Fabiola Rosales, Erika Kenger, Jonathan Justin, Johnny Gutiérrez, Andrea Calcaro, Julián Armas y Élida Hurtado. En Aragua, Tommy Salazar. Un ejemplo en Distrito Capital, Guillermo Ibáñez, Humberto José Vargas Delgado, Alejandro Aguirre, Sonia Camacho. En Barinas, Leonard García, Mariani Colmenares, Catherine Villarreal Martínez, William Barco, Alonso Camacaro. En Anzoátegui, José Patete, Francisco Bravo, Freddy Curupe, vuelve a salir Freddy Curupe, Carlos Andrés Michelangeli, en Barinas. En fin, bueno, aquí tenemos fotos de los campamentos donde muestran su franela, orgulloso, su franela de Oxford. Y bueno, otras fotografías del campamento, sus actividades, su mesa de trabajo, etcétera. De cada campamento de esos y de cada reuniones del Movimiento 13, nosotros fuimos acumulando
información y sabíamos por dónde venían los tiros. Por eso nos ha permitido manejar la cosa con paciencia, con prudencia, respetando los derechos humanos, etcétera. Sigue. Fíjese un dato muy interesante. Los detenidos de otros países que no son venezolanos. Hasta la fecha van 58 detenidos de otras nacionalidades. Llama la atención, ¿verdad? Que hacen esta cantidad de señores, casi todos implicados en el uso de armas. Porque acuérdense que este método de lucha que enseña Jean Char implica el empleo de personas mercenarias. En Estados Unidos los llaman los contratistas, que los preparan, los adiestran y no tienen nada que perder. Ellos cobran y van a cumplir su misión. Ejemplo de esto. Ustedes vieron otra vez Uribe, pues. Uribe sale en todas partes. Este caballero Luis Enrique Liscano Villamizar, colombiano, que fue soldado en Colombia, fue militar de las Fuerzas Armadas colombianas. Ahí está una foto que él guarda siempre como una joya, con Álvaro Uribe Vélez, jefe de todo el paramilitarismo y de la mitad del narcotráfico de Colombia. Y fotos cuando ya se desempeñaba en actividades paramilitares con armas de altísimo nivel tecnológico. Ese caballero fue capturado como asesor de las guarimbas en el estado Zulia, donde ustedes saben que hubo sectores donde fue muy dura la actividad para poder desmantelar esas guarimbas. Sigue. Fíjense este otro caso. Este señor como que sufre la misma enfermedad de Leopoldo López. Todd Mitchell Leiniger. Este señor es de nacionalidad norteamericana. ¿Qué hacía este señor con esas armas en una guarimba en San Cristóbal? ¿No? Nada de eso en la política, y menos en la política subversiva de estos caballeros, no existen las casualidades, existen causalidades. Entonces, ¿qué hacía este señor de nacionalidad norteamericana, repito, en una guarimba en San Cristóbal? Pasa de la otra, fíjese, y carga una chapa. Nosotros estamos todavía pidiendo el requerimiento a ver si esto existe, ¿no? Porque carga una chapa de una supuesta de justicia norteamericana. 2 pistolas y una cantidad, un fusil y una cantidad más de 2 fusiles de asalto y uniformes militares y una cantidad de cosas. Un señor norteamericano con su pasaporte norteamericano. Sigue. Le estoy poniendo a malos casos, quizás lo que más podemos mostrar, ¿no? Estos son Yolanda Lara y José Fernández, especialistas en la construcción de artefactos explosivos, y fueron aprendidos el 21 de febrero del 2014 en Yaracuy. Estos señores tenían en sus escritos y en su equipo un plan de magnicidio contra el gobernador de Yaracuy. Sigue. Todo esto en lo que llaman algunos señores la protesta pacífica de la oposición, de los estudiantes, dicen ellos. Este caballero es un caso importante, Gabriel Alejandro Reyes Beltrán, código rojo en Interpol por el gobierno español. O sea, no pueden decir que es un montaje, que es que el gobierno venezolano lo sembró en la guarimba. Estaba guarimbeando, liderizando estudiantes, los organizaba. Es un adiestrador, es un entrenador para los estudiantes en el Táchira. Pasa la siguiente. En el tema de la guarimba, código rojo por narcotráfico. Entonces los padres, las madres, los familiares de los estudiantes vean a lo que exponen estos señores irresponsables a sus hijos, a contaminarlo con un señor que está solicitado en el mundo por narcotraficante. Y ahora viene un caso interesante, más que el anterior, que es el de Hugo Alberto Nuncira Soto, que mantenía bajo una fachada de vendedor de la economía informal, se mantuvo en el Táchira también asesorando en materia de la organización, de las barricadas, de la resistencia, del armamento improvisado, porque este señor viene de participar en las autodefensas de Colombia, luego se enrola en los que llaman los urabeños, y hay una lámina que viene aquí, creo que está aquí después de esta, donde está como señalado entre los 20 más buscados en Colombia. No, bueno, si no la tiene después la vemos. Este señor está entre los 20 más buscados de Colombia, por pertenecer a la banda de los urabeños, que se ha dedicado a la guerra, al sicariato y al narcotráfico, y fue capturado por el 6CPC en una guarimba en el estado Táchira. Sigue. Estos señores, que es un caso bien interesante también, fueron capturados en Santa Fe.
cargaban armas de fuego, equipos de comunicación satelital, oxígeno especial dentro de la camioneta. No sé si está la foto ahí de la camioneta y todo lo que se les incautó, armas de fuego, todo el equipamiento para la guarimba y para la resistencia. Uno de ellos lo estamos investigando a fondo porque tenemos muy buenas fuentes que nos señalan de que ese caballero tiene vinculaciones con servicios de inteligencia extranjeros. Hasta tanto no lo pueda probar, no lo voy a informar, pero la investigación va por muy buen camino. En el caso de Haitham Moquet, ¿verdad?, que es un terrorista de origen árabe, detenido en Aragua, ya lo presentó el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, otro señor de origen extranjero, seguramente entrenando, adiestrando y preparando acciones terroristas en el territorio del estado de Aragua. Este caso importante para los caraqueños que han tenido que sufrir la violencia indiscriminada, terrorista, en el municipio de Chacao y en algunos sectores de Baruta. Este señor, el aviador, fue capturado y su nombre correcto es Rodolfo Pedro González Martínez. Este señor viene de los tiempos de la Coordinadora Democrática, el bloque democrático, siempre pasa hacia las filas radicales, de las supuestas democráticas a las radicales. Es allanado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, le incautan armas de fuego, municiones, materiales para actividades subversivas, pero lo más importante de lo incautado es que permite observar y ver que ese caballero es como el articulador logístico de toda esa gran operación que estaban haciendo ellos aquí en Caracas. ¿Dónde conseguimos eso? En sus computadores, que todavía después de 2 días se le está bajando información valiosa para la investigación. ¿Quiénes aparecen así en una primera revisión de sus conexiones? Antonio Ledesma, que es el actual alcalde mayor de Caracas. Voy a buscar aquí mi lámina que se ve un poquito más clarita. El aviador. Aquí tenemos que tienen conexiones comprobadas en sus equipos de comunicación, en su computadora, su teléfono. Antonio Ledesma, Froilán Barrios, Darío Ramírez, concejal del municipio Sucre, Pablo Medina, dirigente político, Vilca Fernández, no podía faltar, Rosmit Mantilla, que es que se acaba de detener en un allanamiento, y se le consiguieron sobres con dinero dirigidos a cada uno de los sectores donde están los campamentos para mantener viva la guarimba. Y aquí me detengo un poquito. No sé si ustedes recuerdan cuando se hizo la toma de la Plaza Altamira, un guarimbero que agarramos en la plaza, yo lo senté ahí conmigo y empecé a preguntarle hasta que al fin me dijo sí. Él señala a y uno que llaman el chino, como era el que les pagaba 5.000 bolívares semanales, imagínate la cantidad de plata que maneja. 5.000 bolívares semanales a quien se mantuviese en la guarimba. Ya el periodista de Globovisión está diciendo que prefiere irse a guarimbear, que se gana más plata ya. Entonces es cierto, pues aquí está la prueba de que este señor trabaja para el aviador y es de Voluntad Popular, que es un partido sedicioso, sin duda alguna. ¿Quién más tiene contacto con este sujeto, el aviador? Con Rodolfo Pedro González Martínez. Está Ana Karina García, una estudiante, dirigente estudiantil, el almirante Iván Carratú Molina, que yo creo que él todos los días del mundo sueña con derrocar a la revolución. Está Rosmit Mantilla, que les acabo de mencionar, Iván Ballesteros, que tiene un programa en Radio Caracas Radio, Víctor Ruiz, diputado, Douglas Morillo, dirigente estudiantil, que está detenido, Juan Requesén, que siempre sale con su carita yo no fui, Gaby Arellano, Josmir Gutiérrez, dirigente estudiantil, y un señor que se llama Jorge Alberto Camblor, empresario y financista. Este señor también estamos tras su pista porque es uno de los que le aporta recursos a Rodolfo Pedro González Martínez para mantener esos campamentos y mantener la guarimba. También la señora de Leopoldo López es otra de las personas que permanentemente acopia logística para llevar a los campamentos que está frente a las Naciones Unidas. Es permanentemente vista en el sitio, Lilian Tintori, llevando recursos, llevando alimentos, llevando todo para que esos muchachos se mantengan en ese lugar. Voluntad Popular de nuevo. Y
Un dato que me llegó minutos antes que vamos a procesar es que el hermano de un gran banquero venezolano privado es el que ha estado financiando permanentemente las guarimbas en el sector Santa Fe a lo interno. Ya esas guarimbas no están, pero en el tiempo que permanecieron, él era uno de los que aportaba los recursos a este grupo para que pudiesen mantenerlo en un banco muy grande del país. Su hermano está metido en esto. Vamos a comprobarlo. En el computador portátil del amigo este que llaman el aviador, ahí hemos conseguido los contactos con estudiantes, con gente inclusive de la delincuencia organizada, y ese tema lo vamos a tocar ahorita en un ratico. Operadores financieros, solamente hemos tocado algunos nombres, cabecillas de la oposición que imparten instrucciones en cuanto a la organización, y financistas. Inclusive hay una agencia de viajes, eso lo podemos dar ahorita como primicia, una agencia de viajes llamada OVNI, que aparece también financiando permanentemente. Una cauchera que queda en La Castellana. Tenemos varios nombres de personas e empresas que se han prestado para financiar esto. Fíjese lo que se le consigue a este señor que llama el aviador. Armamento, municiones, gasolina, todo lo que él permanentemente tiene que estar distribuyendo para los que se encuentran o se encontraban en la guarimba. Y él era también un articulador en materia de seguridad, por eso él contacta a este señor que se llama Pedro Enrique Paraqueimo Hernández. Pedro Enrique Paraqueimo Hernández lo conozco yo bastante bien, es un excomisario de la DICIP de aquellos tiempos de Henry López, un alumno de Henry López Cisco, y lo están utilizando ahorita en materia de asesoría para seguridad en toda la protesta violenta en el este de la ciudad. Van a ver los nombres de las personas que le mencioné, aparecen ahí con mayor claridad. Y al final tienen ustedes una lista de otros extranjeros que han sido detenidos con armas, con documentos, en guarimbas en distintas partes del país. ¿Qué queremos nosotros mostrar con esto a los venezolanos? Viene ya una reflexión final de todo eso que hemos visto. Hay mucha, es demasiada información y la síntesis de todo eso es bastante complicada para la televisión por razones de tiempo. Pues habría que darle una conferencia de 2 horas para echar el cuento completo. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros resaltar con esto? Que lo que está viviendo Venezuela es sin duda alguna un plan de conspiración insurreccional con fines claros de derrocar al gobierno legítimamente instaurado en el país, y que ese plan obedece a un objetivo estratégico permanente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso está clarito. Que a unos no lo asuman, que a otros no lo entiendan, que a otros no lo acepten. Nosotros tenemos suficiente trabajo en esta materia para aseverar esta teoría y asegurar que lo que está ocurriendo proviene de ese objetivo estratégico establecido. Es importante, para terminar esta rueda de prensa, que los venezolanos sepan que el camino para la construcción de la patria es el camino de la paz. Tiene que haber necesariamente una ruptura clara, definitiva, entre los que dirigen el sector de la oposición, que ha decidido avanzar por el camino democrático, y estos grupos o sectores que siguen aún decididos a utilizar la violencia y el terrorismo como los métodos para alcanzar el poder en Venezuela. Ya la política de Eudomar Santos, que han aplicado desde el 99 hasta hoy, lo que se llaman sectores democráticos, tiene que cesar. Esa política de cómo va viniendo, vamos viendo, ¿no? La cosa violenta va saliendo bien, entonces nos quedamos calladitos. No digamos nada, no toquemos, no, porque nos vamos a echar encima a los violentos. La cosa empieza a decaer, la sociedad empieza a reclamar, la sociedad empieza a rechazar, entonces nosotros salimos, rechazamos la violencia. Entonces van jugando, como el viento vaya soplando, ellos se van pegando ese viento ahí. Hay que hacer una ruptura tajante, clara, concisa, precisa ante el país, de que quienes están de un lado y quienes están del otro, y que es la mesa del diálogo, es la conversación permanente, el camino para que este país pueda desarrollarse, pueda crecer en paz, y es lo que todos los venezolanos
esperamos y aspiramos. Ya ustedes han visto algunos actores, les he nombrado algunos, han visto fotografías de los que han ido conduciendo todo esto. ¿Qué viene ahora? Porque siempre me preguntan, bueno, ¿y después de esto qué? Estos planes no mueren aquí. En estos informes está clarito. Cesada la guarimba, tiene que pasar a una nueva fase. Si escuchamos las declaraciones de Vilcar Fernández, creo que de hoy, de María Corina Machado, viene otra fase. Entre los elementos de esa otra fase está la aplicación del método del terrorismo. Ya lo estamos viendo. Cuando entran a un estacionamiento y creman 7 vehículos. La misma muerte de Otaiza, que estamos investigando a fondo, porque obviamente no es una muerte normal que sea achacable a la delincuencia organizada o a la delincuencia común. Asesinatos selectivos. Esa es una fase en la que pudiésemos entrar, pero que estamos seguros que si el pueblo, la sociedad venezolana como un todo, se suma apartando las diferencias ideológicas y políticas, a construir la paz y a rechazar, a aislar a los violentos, podremos alcanzar el éxito y seguir avanzando en la construcción de un país pacífico. Entonces, este es el mensaje a los venezolanos: asumamos todos la construcción de la paz, rechacemos y aislemos a los violentos para poder tener un país cada día mejor.